Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer paso a paso con agujas rectas esta linda chaquetita. Se puede tejer para niños y niñas. La chaquetita que vamos a tejer en el paso a paso es para niñas de más o menos 3 a 6 meses, pero fácilmente la pueden tejer desde un bebito recién nacido hasta más o menos 3 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente la pueden tejer más grande o más pequeña, si es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita, pero antes no olviden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. No olviden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer este suétercito yo voy a usar estas agujas de 3 milímetros. Estoy usando agujas circulares, pero ustedes pueden usar agujas rectas. La lana que voy a usar es esta que está aquí. Miren, esta es una lana merino. El grosor de esta lana es de 2 milímetros. Así es que lo estoy combinando con otra lana merino que es más delgada para más o menos obtener un grosor de 3 milímetros. Así es que ustedes pueden usar una lana número 3 que tenga más o menos un grosor de 3 milímetros. Yo he combinado estas dos lanas así y ya tengo aquí lista mi lana. Lo primero que vamos a hacer es montar los puntos. Así es que para hacer eso, miren, vamos a medir aquí la lana. Con las dos agujas así, vamos ahora a medir la lana. Miren, vamos a enrollar aquí 20 veces. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí tengo para aproximadamente 20 puntos. Vamos a doblarlo una vez. Tengo para 40. Lo doblamos una vez más. Tengo para 60 puntos. Lo doblamos una vez más. Tengo para aproximadamente 80 puntos. Nosotros vamos a estar montando un total de 60 puntos. Así es que así lo voy a dejar. Ahora, esta lana viene de la que acabamos de medir y esta viene del ovillo. Así es que vamos a agarrar la lana así. Ponemos la aguja por encima y ahora vamos a irnos izquierda a derecha jalando una lazada. Miren, ahí está. 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener un total de 60 puntos. Continúen, luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de montar los puntos, tengo un total de 60 puntos. Ahora aquí al final vamos a hacer un pequeño nudo para que no se nos vaya a abrir mucho este primer punto. Ahora con mucho cuidado vamos a jalar una de las agujas. Si ustedes están usando agujas rectas, también pueden hacer lo mismo. Bueno, aquí para empezar la primera vuelta, miren, este primer punto lo vamos a tejer al derecho. Ahora, el punto que sigue también lo vamos a tejer al derecho. El que sigue al revés. El que sigue al derecho. Revés, derecho. Revés, derecho. Y así vamos a continuar hasta terminar esta primera vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta. Miren, este punto está al derecho y tengo dos puntos más. Estos últimos dos los voy a tejer al revés, porque de aquí en adelante el último punto siempre se va a tejer al revés y el primer punto lo vamos a deslizar. Así es que vamos a dar vuelta para la segunda vuelta y aquí vamos a deslizar el primer punto, como les había dicho. El punto que sigue lo vamos a tejer al derecho, el que sigue al revés, derecho, revés, derecho, revés. Y así vamos a continuar para esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. El último punto lo tejemos al revés. Aquí al final tenemos dos al revés, como pueden ver, porque el último punto siempre lo tejemos al revés. Ahora vamos a girar para la vuelta número 3. Ustedes van a hacer la vuelta número 3 y la 4. Aquí se los voy a iniciar la vuelta número 3. Miren, deslizamos el primer punto, tejemos el siguiente punto al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés. Y así van a continuar
hasta terminar esta tercera vuelta. Luego van a girar. Para la cuarta vuelta van a deslizar el primer punto y van a hacer lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Bueno, continúen, terminemos de hacer estas 2 vueltas. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Ahora aquí, miren, lo que vamos a hacer es vamos a continuar con la vuelta número 5. Yo voy a agregar un ojal al final de esta vuelta número 5. Yo estoy haciendo la chaquetita para niñas. Si ustedes están haciendo la chaquetita para niños, entonces pueden agregar el ojal aquí al inicio. Vamos a tener 5 puntos para la pretina donde van a ir los ojales. Así es que si están haciéndolo para niñas, lo van a hacer como yo lo estoy haciendo al final. Pero les repito, si es para niños, lo van a hacer aquí. De igual manera, para hacer el ojal, van a tejer 2 puntos, tirar una lazada, tejer 2 puntos al derecho y luego tejer el punto número 5. Aquí cuando tejamos estos puntos vamos a poner un marcador. Bueno, aquí les muestro esta vuelta número 5. Miren, aquí estos 5 puntos, no importa en qué lado estén, siempre los vamos a tejer. Para mí este primer punto en esta vuelta lo voy a deslizar. Miren, aquí está. Voy a tejer estos 5 puntos al derecho. Aquí ya no vamos a continuar con punto derecho, punto revés. Vamos a tejer los puntos al derecho. Aquí están mis 5 puntos. Vamos a poner un marcador. Ahora, una cosa, si no saben el sexo del bebé, lo están tejiendo para tal vez alguien que está esperando un bebé, entonces no importa, lo pueden hacer así como yo lo voy a hacer. Bueno, aquí vamos a continuar y vamos a tejer todos estos puntos al derecho hasta llegar a los últimos 5. Les muestro. Miren así. Los puntos que están al derecho se tejen al derecho y los que estaban al revés los tejemos al derecho. Así. Continúen, nos vemos al final. 5 puntos antes de terminar para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta número 5. Estoy al final de esta vuelta número 5. Miren, tengo 5 puntos antes del marcador. Puse mi marcador de puntos para marcar aquí la pretina. Ahora aquí vamos a tejer 2 puntos al derecho. 1 y 2. Vamos a hacer una lazada y tejemos 2 puntos juntos al derecho y el último punto también al derecho. Ahí está. Ahora vamos a girar y aquí vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. 1, 2. Aquí la lazada yo la voy a tejer retorcida porque voy a agregar unos botones bien chiquititos, pero si ustedes quieren que les quede un hueco más grande, lo tejen así por frente. Yo voy a tejerla por detrás. Ahí están 3, 4, 5. Estos 5 puntos de aquí en adelante se van a tejer siempre al derecho, no importa a qué lado estemos. Al igual que los últimos 5. Bueno, aquí vamos a tejer todos los puntos al revés hasta llegar a los últimos 5 que vamos a tejer al derecho. Bueno, continúen para esta vuelta número 6. Nos vemos al final. Terminé la vuelta número 6, los últimos 5 puntos los tejí al derecho. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a iniciar el canesú y esta va a ser la primera vuelta de la primera repetición. Vamos a comenzar a contar vueltas porque vamos a hacer 3 repeticiones. Miren, aquí estos 5 puntos siempre los vamos a tejer igual. Vamos a deslizar el primer punto y luego vamos a tejer los siguientes 4 puntos al derecho. Ahora pasamos el marcador. Aquí vamos a iniciar, como les dije, la primera vuelta de la primera repetición. Cada una de las repeticiones tiene 6 vueltas. Esta es la primera vuelta de este punto. Miren, vamos a tejer 2 puntos al revés, lazada. Y de nuevo repetimos lo mismo. 2 puntos al revés, lazada. 2 puntos al revés, lazada, y así hasta llegar a los últimos, déjenme ver, 7 puntos, que son 2 puntos antes del marcador y los 5 que tenemos aquí para la pretina. Continúen repitiendo lo mismo, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés, lazada. Nos vemos aquí, 2 puntos antes del marcador para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de la primera repetición. Miren, aquí tengo mis últimos 2 puntos, lazada, luego tengo los 2 puntos antes del marcador,
aquí vamos a tejer estos 2 puntos al revés. Ahí está. Aquí nada más les quiero mostrar de que cuando hagamos estos 2 puntos al final no hay que hacer lazada porque si no vamos a estar aumentando aquí puntos a un lado de la guarda y no queremos eso. Queremos que quede igual como iniciamos aquí con 2 puntos al revés. Terminamos con 2 puntos al revés. No hacemos lazada. Pasamos el marcador y aquí estos 5 puntos siempre se tejen al derecho. Y así terminamos esta primera vuelta de la primera repetición. Al final de esta vuelta tengo un total de 84 puntos. Al final de cada vuelta de esta primera repetición siempre vamos a tener 84 puntos. Ahora para la segunda vuelta de la primera repetición vamos a girar. Ya saben, estos 5 puntos los tejemos siempre al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, pasamos el marcador. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a tejer 2 puntos al derecho y la lazada la tejemos al revés. 2 puntos al derecho, la lazada al revés. Así va a ir el punto. 2 puntos al derecho, 1 al revés. 2 puntos al derecho, 1 al revés. Así van a continuar hasta llegar al final. Los últimos 5 puntos los tejemos al derecho. Nos vemos al final de esta segunda vuelta de la primera repetición. Terminé de hacer la segunda vuelta de la primera repetición. Ahora para la vuelta número 3 de la primera repetición vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es, vamos a tejer 2 puntos al revés. Uno al derecho, 2 al revés, 1 al derecho. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta de la primera repetición. Estoy al final de esta tercera vuelta de la primera repetición. Miren, este punto está al derecho. Aquí al final terminamos con 2 puntos al revés. Pasamos el marcador y tejemos 5 puntos al derecho. Damos vuelta para la vuelta número 4. Tejemos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador. Ahora en esta vuelta número 4 tejemos 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 puntos al derecho, 1 al revés. Y así continuamos hasta terminar esta vuelta número 4. Aquí al final los últimos 5 puntos los tejen al derecho, ya saben. Terminemos esta vuelta número 4 de la primera repetición. Terminé la vuelta número 4, vamos a girar. Recuerden que al final de cada vuelta de esta primera repetición, que son 6 vueltas, siempre vamos a tener un total de 84 puntos. Bueno, aquí para la vuelta número 5, vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y vamos a tejer aquí 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 puntos al revés, 1 al derecho. Y así vamos a continuar para esta vuelta número 5. Nos vemos al final para mostrarles la vuelta número 6. Terminé de hacer la vuelta número 5 de la primera repetición. Vamos a girar para la vuelta número 6. Vamos a tejer el primer punto y estos 4 puntos que siguen. Pasamos el marcador. En esta vuelta, miren, ya pueden ver cómo va el punto. Tejemos 2 puntos al derecho, 1 punto al revés, 2 al derecho, 1 al revés. Continúen así hasta terminar esta vuelta número 6. Terminé la vuelta número 6.
Así completamos ya la primera repetición. Ahora, por un total de 6 vueltas, vamos a tejer todos los puntos al derecho, así como hemos hecho aquí en la pretina. Miren, les muestro. Vamos a tejer el primer punto al derecho y todos estos puntos al derecho. Estas 6 vueltas van a separar las repeticiones que vamos a hacer. Ya completamos una repetición, así es que aquí nada más vamos a tejer todos los puntos al derecho, luego vamos a girar y de nuevo tejer todos los puntos al derecho, y eso lo vamos a hacer por un total de 6 vueltas. Aquí les voy a mostrar para que tengan una idea. Esto es lo que estamos haciendo: 6 vueltas de puntos al derecho. Ya hicimos la primera repetición, así es que ahora vamos a hacer las 6 vueltas. Continúen, terminemos de hacer estas 6 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de tejer las 6 vueltas que les había dicho, donde tejíamos todos los puntos al derecho, y como pueden ver se miran 3 líneas aquí, así es que son 6 vueltas. Ahora, para la primera vuelta de la segunda repetición, cada una de las repeticiones se hace de igual manera, así es que aquí les voy a mostrar. Miren, aquí ya saben, tejemos estos 5 puntos al derecho, pasamos el marcador y vamos a tejer 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés. Y así vamos a continuar haciendo lo mismo: 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés, lazada, hasta llegar a los últimos 2 puntos antes del marcador. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta de la segunda repetición. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda repetición. Miren, tengo 2 puntos antes del marcador. Aquí voy a hacer una lazada y voy a tejer 2 puntos al revés. Paso el marcador y tejo 5 puntos al derecho. Y aquí está la primera vuelta de la segunda repetición. Al final de esta vuelta tengo un total de 120 puntos. Ahora vamos a girar para la segunda vuelta. Recuerden que al final de cada vuelta de esta repetición, que es la segunda repetición, vamos a tener 120 puntos. Bueno, aquí en esta segunda vuelta tejemos estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y aquí vamos a tejer 2 puntos al derecho, un punto al revés, 2 puntos al derecho, un punto al revés. Y así vamos a continuar y terminar esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la segunda vuelta de la segunda repetición. Recuerden que al final de cada vuelta de esta segunda repetición vamos a tener un total de 120 puntos. Ahora para la tercera vuelta, aquí ya saben, tejemos estos 5 puntos al derecho, pasamos el marcador y aquí vamos a tejer 2 puntos al revés, uno al derecho, 2 al revés, uno al derecho, y así hasta terminar esta tercera vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la tercera vuelta de la segunda repetición. Vamos a girar para la cuarta vuelta. Vamos a tejer 5 puntos al derecho, pasamos el marcador y en esta vuelta tejemos 2 puntos al derecho, uno al revés, 2 puntos al derecho, uno al revés, y así hasta terminar la cuarta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la cuarta vuelta de la segunda repetición. Vamos a girar para la vuelta número 5 de la segunda repetición. Tejemos 5 puntos al derecho, pasamos el marcador, tejemos 2 puntos al revés,
uno al derecho, 2 puntos al revés, uno al derecho, y así hasta terminar esta quinta vuelta de la segunda repetición. Nos vemos al final. Terminé la vuelta número 5 de la segunda repetición. Vamos a girar para la vuelta número 6 para ya completar aquí la segunda repetición. Aquí ya saben, estos 5 puntos siempre se tejen al derecho. Pasamos el marcador, tejemos 2 puntos al derecho, uno al revés, 2 puntos al derecho, uno al revés, y así hasta terminar esta vuelta número 6. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 6, así completamos ya la repetición número 2. Recuerden que al final de estas últimas 6 vueltas teníamos un total de 120 puntos. Bueno, ahora para las siguientes 6 vueltas vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Vamos a tejer 6 vueltas de punto derecho. Si es que aquí se los voy a iniciar y el resto ustedes lo van a hacer, ya que esta parte es bien fácil. Tejemos estos 5 puntos siempre al derecho. Pasamos el marcador y tejemos todos los puntos al derecho. Y así es como vamos a continuar por estas 6 vueltas, nada más tejiendo todos los puntos al derecho. Ahora al final de esta vuelta vamos a agregar el segundo ojal. En los últimos 5 puntos recuerden que nada más tejemos 2 puntos al derecho, tiramos una lazada que es el ojal y se tejen 2 puntos juntos al derecho y luego el último punto al derecho. Luego van a girar para la segunda vuelta de estas 6 y van a tejer todos los puntos al derecho. Y así vamos a continuar y terminar estas 6 vueltas. No olviden agregar ese segundo ojal. Nos vemos ya cuando hemos terminado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas 6 vueltas donde hemos tejido todos los puntos. Al inicio de estas 6 vueltas hicimos el segundo ojal. Ahora lo que vamos a hacer es la tercera repetición. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en estas dos repeticiones y lo mismo vamos a hacer las 6 vueltas. Aquí nada más les voy a iniciar la vuelta número 1 y la 2 y ya el resto la van a completar ustedes, ya que es lo mismo siempre. Bueno, aquí vamos a tejer estos 5 puntos al derecho, pasamos el marcador y aquí tejemos 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés y así vamos a continuar. Lazada, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés. Bueno, continúen así, nos vemos al final aquí de esta primera vuelta de la tercera repetición para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de la tercera repetición. Miren, 2 puntos antes del marcador. Estos 2 puntos están al revés. Pasamos el marcador y tejemos estos 5 puntos al derecho. Ahí está, al final de esta primera vuelta de la tercera repetición tengo un total de 174 puntos. Ahora al final de cada vuelta de esta repetición, que son 6 vueltas, vamos a tener 174 puntos. Vamos a girar para la segunda vuelta y aquí se los voy a mostrar. Ya la vuelta número 3, 4 y 5 y 6 ustedes la van a hacer, que es lo mismo que les mostré aquí en las últimas 2 repeticiones. Miren, aquí tejemos estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y vamos a tejer 2 puntos al derecho, uno al revés. Las lazadas se tejen al revés. 2 puntos al derecho, uno al revés. Y así hasta terminar esta vuelta. Aquí 2 puntos antes con 2 puntos al derecho. Luego van a seguir y tejer estos 5 puntos al derecho también. Van a girar. Y así es lo mismo que hemos hecho aquí en esta parte. No se los voy a mostrar porque bien fácilmente pueden regresar el video y irse a esta parte. Es lo mismo. La única diferencia es el número de puntos que van a tener al final de las vueltas, porque al final de estas vueltas aquí vamos a tener 174 puntos. Bueno, continuamos, terminemos de hacer esta tercera repetición. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso.
Terminé de hacer la repetición número 3. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir las mangas y vamos a tejer la primer manga. Miren, esta parte aquí me está midiendo aproximadamente 11 centímetros y medio. Así es que aquí vamos a continuar con esta primera vuelta. Vamos a dividir las mangas y vamos a tejer la manga. Como estamos usando agujas rectas, vamos a tejer este delantero, vamos a tejer estos puntos de la manga y luego vamos a hacer la manga. Miren, aquí para dividir las mangas, así es como ustedes van a poner los marcadores. Desde aquí hasta aquí, desde este primer punto hasta donde está el marcador, aquí tengo un total de 25 puntos para este delantero. Para las mangas tengo 36 puntos, para la espalda tengo 52 puntos, para la segunda manga tengo 36 puntos y para este delantero tengo también 25 puntos. Así es que los delanteros son 25, las mangas son 36 y la espalda 52. Bueno, aquí vamos a tejer estos 25 puntos al derecho. Así, 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador. Aquí voy a mantener este marcador porque el resto del suétercito lo voy a tejer con el punto jersey. Tejemos una vuelta al derecho y una vuelta al revés. Así es que aquí llevo 5, 6, 7, 8. $25. Pasamos el marcador y ahora vamos a tejer estos 36 puntos para la manga. Y lo mismo, tejemos todos los puntos al derecho. Continúen, terminemos de tejer estos 36 puntos. Nos vemos aquí. Esta aquí va a ser la primera vuelta. Voy a poner un marcador aquí marcando la primera vuelta de la manga, ya que vamos a trabajar nada más estos 36 puntos para hacer la manga. Bueno, terminemos de tejer estos 36 puntos. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de tejer estos 36 puntos para la manga. Esta es la primera vuelta. Ahora nada más vamos a trabajar estos 36 puntos, así es que vamos a girar. Aquí lo que voy a hacer es vamos a deslizar el primer punto y esto lo vamos a estar haciendo para que nos quede así una orilla, que quede bonito el terminado, para que cuando terminemos fácilmente podamos cerrar aquí las mangas con el mismo hilo que va a quedar. Eso después se los muestro. Así es que vamos a deslizar el primer punto y vamos a tejer los puntos al revés porque estamos al lado revés y vamos a continuar con el punto jersey como les había dicho. Ahí está el último punto de estos 36. Vamos a girar para la vuelta número 3. Deslizamos el primer punto y tejemos los puntos al derecho y así vamos a continuar para el resto de la manga. Ahora no estoy segura cuántas vueltas vamos a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente. Por eso aquí ya tengo mi marcador de puntos marcando la primera vuelta para poderles decir cuántas vueltas vamos a tener de aquí en adelante. Y así ustedes hacen ese número de vueltas. Y lo único que hacemos es tejer los puntos al derecho cuando estamos al lado derecho y cuando estamos al lado revés, así como hicimos en la vuelta anterior, se tejen al revés. Y eso es todo. Recuerden de deslizar el primer punto al inicio de cada vuelta. Bueno, continúen. Ok, estoy tejiendo la manga. He hecho un total de 26 vueltas y me está midiendo desde acá, desde la primera vuelta hasta la última, la vuelta número 26, está midiendo aproximadamente 9 centímetros. Y como pueden ver, cambié a estas agujas para ayudarme. Son del mismo tamaño. Como estamos tejiendo el suétercito aquí con agujas rectas, nos podemos ayudar aquí con otras agujas del mismo tamaño y fácilmente se puede tejer también. Ahora lo que voy a hacer es cambiar a unas agujas tantito más pequeñas. Voy a usar estas agujas de 2.75 milímetros. Es opcional, ustedes pueden continuar y tejer la manga con las agujas de 3 milímetros. Yo voy a cambiar aquí a unas agujas tantito más pequeñas, así es que para hacer esto, miren, vamos a deslizar el primer punto y tejemos igual como hemos tejido las primeras 26 vueltas. Lo único que cambia aquí
es el tamaño de agujas. Bueno, aquí yo voy a poner un marcador de puntos marcando esta primera vuelta para luego poder decirles cuántas vueltas vamos a tener de aquí en adelante con estas agujas. Bueno, continuemos. Nos vemos entonces al final de esa vuelta para mostrarles ya cómo vamos a hacer el puño. Nos vemos entonces. Ok, he tejido un total de 18 vueltas desde aquí hasta aquí con estas agujas de 2.75 milímetros. Ahora lo que vamos a hacer es el puño. Así es que esto es lo que vamos a hacer. Miren, deslizamos el primer punto y vamos a tejer el siguiente punto al derecho. El punto que sigue al revés. El que sigue derecho, el que sigue revés. Así vamos a hacer el puño, uno por uno, uno al derecho y uno al revés. Así hasta terminar esta primera vuelta. Aquí vamos a hacer un total de unas 6, 8 vueltas, no estoy segura. Pero esto es todo lo que vamos a hacer. Un punto al derecho, uno al revés. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho punto derecho, punto revés. Este punto que está aquí está al revés. El último punto lo vamos a hacer al derecho. Y ahí está. Así terminamos esta primera vuelta. Ahora vamos a girar aquí para la segunda vuelta. Deslizamos el primer punto. Ahí está. Deslizamos el primer punto. El punto que sigue lo tejemos al derecho. El que sigue al revés, derecho, revés, derecho, revés. Aquí vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Miren, este que está aquí tiene una barrita enfrente, es un punto revés, así que lo tejemos al revés. El que sigue está al derecho, lo tejemos al derecho. Y así vamos a hacer un total de... no sé, creo que son unas 6, 8 vueltas. Continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí para el puño. Y esto es todo. Un punto derecho, uno al revés. Continúen, nos vemos al final de esa vuelta. Ok, he hecho un total de 6 vueltas aquí para el puño. Si ustedes quieren hacer el puño más largo, lo pueden hacer. Así como está, llega a la medida que yo necesito. Así es que aquí, miren, vamos a cerrar ya los puntos de la manga. El primer punto lo deslicé, el siguiente punto lo voy a tejer. Ahora este primer punto lo voy a traer por encima del segundo. Y el siguiente está al revés, lo tejemos al revés. Traemos este primer punto por encima del segundo. Y así es como vamos a cerrar aquí. Un punto derecho. Pasamos el primer punto por encima del segundo. Un punto revés. Y ahí está. Terminemos de cerrar aquí los puntos, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de cerrar los puntos. Miren, aquí está el último punto y así es como nos ha quedado la manga. Ahora está midiendo desde acá, de la primera vuelta hasta la última vuelta aquí del puño donde cerramos los puntos. Está midiendo aproximadamente 17 centímetros. Ahora, como les dije, si ustedes quieren hacer la manga más corto, más largo, ahí va a depender de ustedes. Para el tamaño que estamos haciendo es más que suficiente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, sin necesidad de cortar el hilo, y con la ayuda de este gancho de 3.5 milímetros vamos a cerrar aquí la manga y vamos a poner la manga así. Miren, este es el lado derecho, así que vamos a ponerla así y la vamos a coser al lado revés. Aquí a la orilla, si recuerdan, estaban estos puntos que íbamos dejando cuando deslizábamos al inicio de cada vuelta, así es que ahí es donde voy a estar metiendo el gancho. Miren, aquí está la última lazada. Vamos a buscar el primer punto aquí en la parte de arriba, el primer punto que cerramos. Ahí está. Ahora miren, vamos a jalar una lazada y hacemos un punto deslizado. Ahora nos vamos a ir a la siguiente vuelta de este lado. Miren, ahí está. Ahí se nota el punto B en la orilla y en la siguiente vuelta aquí a este lado. Ahí está. Aquí nos vamos a asegurar de que las vueltas correspondan para que no nos vayan a sobrar puntos aquí en la parte de abajo. Así, miren. Y hacemos punto deslizado. Esta parte también no quiero que quede muy encogida. Así es que por eso estoy usando este gancho de 3.5 milímetros. Asegúrense de usar un gancho tantito grande para que
estos puntos deslizados, queda un poco de suelto. Y ahí está. Así es como vamos a unir aquí la manga o coserla. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de cerrar la manguita. Miren, asegúrense de llegar hasta aquí, al inicio donde comenzamos la vuelta de la manga. Así es que ahora le vamos a dar vuelta. Con cuidado, no vayan a perder esta lazada que quedó aquí. Miren, es la última lazada que hicimos al cerrar. Le vamos a dar vuelta. Y miren, ahí está la manguita. Está terminada, se mira muy bonita. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es continuar. Ya en esta primera vuelta tejimos este delantero, así es que ya hicimos también la manga. Aquí vamos a continuar con las agujas originales. Vamos a buscar, aquí está la lazada que quedó aquí debajo de la manga. Ahí está, miren, la vamos a poner aquí en esta aguja. Ahí está. Vamos a poner ahí, jalamos el hilo para que se cierre aquí debajo de la manga. Y ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es agregar 2 puntos más, al modo de tener 3 puntos extras aquí debajo de la manga. Ahora voy a pasar aquí este marcador y vamos a tejer los puntos de la espalda. Para la espalda les había dicho que teníamos 52 puntos y aquí solamente vamos a tejer los puntos al derecho. Bueno, así van a continuar, terminan de tejer estos 52 puntos para la espalda, luego van a tejer estos 25 puntos para la segunda manga. Nos vemos al final de esta primera vuelta porque esta va a ser la primera vuelta de la manga. Luego voy a venir y les voy a mostrar la segunda vuelta, que es nada más girar y luego vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Nos vemos entonces. Terminé de tejer los puntos de la espalda. Recuerden que para la espalda habían 52 puntos. Pasé el marcador y luego tejí los puntos de la segunda manga, que son 36. Aquí puse un marcador marcando esta primera vuelta. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la primera manga, lo vamos a hacer aquí con esta segunda manga. Aquí yo me voy a ayudar con unas agujas estas de 3 milímetros. Así no me incomodan estas agujas. Si ustedes están usando agujas rectas, pueden hacer lo mismo, pueden dejar ahí pendiente y ayudarse con unas agujas auxiliares, así como estas de 3 milímetros, que es lo que yo voy a hacer, se hace más fácil. Así es que aquí voy a iniciar esta vuelta deslizando el primer punto y tejiendo todos los puntos al revés. Esta parte es exactamente lo mismo que hicimos con la primer manga. Vamos a tejer aquí un total de, déjenme ver, 26 vueltas con estas agujas de 3 milímetros y luego vamos a cambiar a unas agujas tantito más pequeñas. Yo usé unas agujas de 2.75. Si ustedes no están cambiando, entonces van a continuar y tejer 18 vueltas más. Y luego vamos a hacer el puño. Para el puño son 6 vueltas y en la vuelta número 7 cerramos los puntos. Todo es igual, exactamente igual. Aquí ya les voy a mostrar, voy a terminarles esta segunda vuelta. Bueno, ahí está el último punto, se teje al revés. Aquí, como les dije, yo me voy a ayudar con la otra aguja auxiliar. Voy a poner aquí para que no se me vayan a salir los puntos. Vamos a girar y con esta segunda aguja del mismo tamaño de 3 milímetros voy a tejer la manga. Bueno, ya saben, deslizamos el primer punto. Esta vuelta, que es la tercera vuelta, se tejen los puntos al derecho. Bueno, continúen, terminen de hacer la segunda manga, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la segunda manga, ya cerré los puntos también, hice un total de 26 vueltas usando las agujas de 3 milímetros, luego cambié a unas agujas tantito más pequeñas de 2.75 y tejí un total de 18 vueltas y luego terminé aquí el puño con las mismas agujas, haciendo 6 vueltas y en la vuelta número 7 cerré los puntos. Ahora lo que vamos a hacer es coser aquí la manga. Recuerden que lo vamos a hacer del lado revés para que la costura quede al lado revés. Vamos a meter aquí
por el primer punto, el gancho. Vamos a jalar esta lazada, la traemos hacia el frente. Y ahora vamos a irnos vuelta con vuelta, metiendo el gancho así en la mera orilla, a este lado y a este lado también. Jalamos una lazada y hacemos un punto deslizado. Buscamos la siguiente vuelta. Ahí, y a este lado también. Jalamos lazada y hacemos punto deslizado. Así vamos a continuar hasta cerrar aquí la manga. Es lo mismo que hicimos al otro lado. Bueno, continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de cerrar la manga. Aquí nos ha quedado la lazada. Le vamos a dar vuelta ahora para ver cómo se mira. Y bueno, ahí está, miren. Así es como se mira. Ahí está, miren. Aquí están los puntos de la espalda. Aquí tenemos la lazada que tenemos debajo de la manga. La vamos a poner aquí a la aguja, a esta aguja al lado derecho. Jalamos el hilo. Vamos a agregar un total de 3 puntos. Ya tengo uno, voy a agregar 2 más, así como hicimos debajo de la otra manga. Aquí con la ayuda de este ganchillo. Ahí. Levantamos este punto, son 2. Y vamos a levantar otro más aquí. Y lo ponemos en la aguja. Ahí están los 3 puntos. Este primer que está aquí es el que traíamos cuando cerramos la manga y agregamos 2 más. Ahora vamos a pasar el marcador y vamos a tejer estos puntos del delantero y ya para completar esta primera vuelta. Así es que continúen, terminemos de tejer estos 25 puntos. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de tejer esta primera vuelta. Miren, en esta vuelta al final tengo un total de 108 puntos. Miren, aquí iniciamos esta vuelta tejiendo estos 25 puntos. Luego hicimos la manga, agregamos 3 puntos debajo de la manga. Tejimos 52 puntos para la espalda, tejimos la segunda manga, agregamos 3 puntos debajo de la segunda manga y terminamos aquí esta vuelta tejiendo estos últimos 25 puntos. Así es que se hace un total de 108 puntos al final de esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta, aquí voy a girar y vamos a tejer estos puntos al derecho. Ahora ya tejí estos 5 puntos al derecho, pasé el marcador. Ahora aquí vamos a tejer estos puntos al revés. Como les había dicho, aquí vamos a continuar con el punto jersey, así como hicimos las mangas. Nos alternamos entre una vuelta al derecho y uno al revés. También estoy pensando en agregar aquí debajo de la manga 2 puntos más, porque estoy corta como 1 centímetro para la medida del pecho y agregando 2 puntos debajo de la manga o debajo de cada manga voy a tener los puntos que necesito. Así es que aquí miren, tejí estos 25 puntos. Ya este marcador no lo necesitamos porque ya dividimos. Así es que aquí les voy a mostrar, miren lo que vamos a hacer. Tenemos estos 3 puntos. Lo que voy a hacer es voy a levantar este punto que está aquí, miren, y lo voy a poner en la aguja y lo voy a tejer retorcido. Ahí ya agregué un punto más. Luego voy a tejer estos 3 y al final, perdón, más bien voy a tejer al revés. Que se quede ahí. Que es el primero de los 3, lo tejemos al revés. Así. Ahí está. Y voy a levantar esta barrita aquí. Voy a poner ahí la lazada y la voy a tejer al revés. Bueno, ahí está. Así es que aquí debajo de la manga ahora tenemos 5 puntos. Porque teníamos 3, agregué uno al inicio y uno al final. Perfecto. Así es que ahora voy a continuar y voy a tejer estos puntos al revés.
Bueno, continúen, hagan lo mismo debajo de la primer manga aquí, agreguen un punto al inicio y uno al final, al modo de tener 5, y luego terminen los puntos de este delantero. No olviden tejer los últimos 5 puntos al derecho, así es que continúen, terminemos esta segunda vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 2, donde hemos tejido los puntos al revés, menos los últimos 5 puntos donde se tejen al derecho siempre de aquí en adelante. Los primeros 5 y los últimos 5 son los puntos de pretina, así es que siempre van a mantenerse igual, siempre se van a tejer al derecho, no importa qué lado estén. Ahora, al final de esta vuelta tenemos un total de 112 puntos, porque hemos agregado 2 puntos debajo de cada manga, así es que son 4 puntos más al final de esta vuelta, así es que tengo un total de 112 puntos. Aquí lo que voy a hacer ahora es continuar con el cuerpecito del suétercito, así es que vamos a continuar haciendo vueltas y hacer el cuerpecito. Así es que para hacer eso es fácil. Aquí les voy a mostrar esta vuelta y luego ustedes van a hacer el resto. Miren, aquí para iniciar, cuando estamos al lado derecho, se tejen los puntos al derecho. Bueno, esta parte aquí de la pretina es igual siempre, no importa en qué lado estén, siempre se tejen al derecho. Así es que aquí estos puntos después del marcador, aquí es donde vamos a tejer en esta vuelta los puntos al derecho también. Cuando terminemos esta vuelta vamos a girar y vamos a tejer los puntos al revés. Así es que así vamos a continuar. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. También no olviden agregar los ojales cada 20 vueltas de aquí en adelante. Pues bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, acabo de tejer unas cuantas vueltas aquí y ahora me toca hacer el tercer ojal. Para hacer este ojal vamos a pasar el marcador, vamos a tejer 2 puntos al derecho, una lazada, 2 puntos juntos al derecho por detrás y un punto al derecho. Y aquí está el tercer ojal. Me olvidé mencionarles cuando hicimos esta parte de que íbamos a agregar ojales cada 20 vueltas. Así es que aquí está el último. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Así es que cada 20 vueltas estamos agregando los ojales. Pues bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de tejer el cuerpecito. Miren, así es como se mira. Está precioso. Me encanta cómo se está mirando aquí el suétercito. Así es que espero que a ustedes también les guste. Miren, he hecho un total de 48 vueltas desde aquí donde dividimos las mangas hasta aquí. Hice 48 vueltas. Luego me olvidé que estaba grabando completamente, así es que aquí ya inicié 2 vueltas del punto musgo, así como hicimos esta parte aquí. Eso es todo lo que he hecho. Hice un total de 5 ojales. Miren, aquí está uno, más bien aquí 1, 2, 3, 4, 5. Así es que para el cuerpecito son 48 vueltas. Ya aquí llevo, déjenme ver, creo que son 2 vueltas. Sí, 2 vueltas ya del punto musgo, que es donde se teje todos los puntos al derecho, en ambos lados. Así es que vamos a continuar ahora a hacer esta parte de abajo. Creo que voy a hacer unas 6 o 8 vueltas que quede más o menos así de este mismo tamaño, tal vez unas 2 vueltas más, no estoy segura. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer ya para la parte de abajo del suétercito. De pronto tal vez está un poquito largo, estaba teniendo un momento muy relajado y se me olvidó que estaba grabando, así es que continúe. Pero bueno, no es mucho lo que avancé, como les digo, son 48 vueltas aquí de punto recto y nada más he hecho 2 vueltas aquí del punto musgo, donde se teje los puntos todos al derecho. Bueno, así vamos a continuar. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer para la parte de abajo y luego vamos a cerrar ya los puntos y ya la chaquetita va a quedar terminada. Bueno, nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la parte de abajo aquí del suétercito, hice un total de 8 vueltas. Ahora en la vuelta número 9 vamos a cerrar los puntos y ya la chaquetita va a quedar terminada. Miren, para cerrar los puntos, miren, aquí vamos a tejer el primer punto, el segundo punto lo tejemos también al derecho. Este primer punto que tejí lo voy a traer por encima del segundo. Otra vez más, el siguiente punto se teje al derecho y el primer punto se trae por encima del segundo. Y así es como vamos a cerrar ya esta parte. Y la chaquetita va a quedar terminada, miren. Ahí está. Ya quitamos este marcador, tejemos el siguiente punto,
pasamos el primer punto por encima, tejemos el siguiente, pasamos este punto por encima y así. Ya estamos cerrando los puntos aquí. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte. Luego vengo y les muestro ya la chaquetita terminada. Nos vemos entonces. Terminé de cerrar los puntos. Miren, así es como se mira. Ahí está, la chaquetita está terminada. Ahora lo que voy a hacer a continuación es opcional. Yo lo que voy a hacer son puntos bajos aquí para darle un terminado más diferente a los delanteros, luego el cuello, luego vamos a bajar aquí al segundo delantero. Así es que si lo quieren hacer, esto es lo que vamos a hacer, miren. Esto es opcional una vez más, así es que voy a usar este gancho de 3.5 milímetros. Aquí está la última lazada. Miren, yo voy a usar nada más una hebra. Si recuerdan al inicio les había dicho que tenía una hebra de 2 milímetros y una hebra de 1 milímetro para hacer más o menos un grosor de 3 milímetros. Voy a continuar nada más con la hebra de 2 milímetros. Si ustedes quieren continuar con el mismo tamaño, lo pueden hacer. También pueden cambiar de color de hilo aquí y darle un color diferente a la orilla. También queda muy bonito. Yo lo voy a hacer con esta hebra más delgadita. Así es que miren, aquí vamos a estar metiendo el gancho en medio de las vueltas que se miran. Miren, estas vueltas resaltan y en medio aquí voy a estar metiendo el gancho. Así es que aquí vamos a iniciar. Primero hagan una cadena, yo ya la había hecho. Luego un punto bajo en medio de las siguientes dos vueltas. Punto bajo en medio de las siguientes dos, punto bajo. Asegúrense de hacer estos puntos bajos un poco sueltos para que esta parte no se les vaya a encoger. Y así voy a continuar hasta llegar a la parte de arriba. En medio de cada vuelta hacemos un punto bajo. Y ahí está, así es como se mira. Continúen, nos vemos acá arriba para mostrarles cómo vamos a trabajar el cuello. Terminé de hacer estos puntos bajos para este delantero. Ahora vamos a irnos aquí por el cuello y vamos a hacer lo mismo. Miren, aquí en este último punto voy a hacer 2 puntos bajos y así poder girar. En cada uno de estos puntos vamos a hacer un punto bajo. Así es que aquí voy a hacer otro más. En este punto de la mera esquina ahí hay 3 puntos. Luego en el siguiente punto vamos a hacer uno. En el siguiente vamos a hacer otro y así vamos a ir punto por punto. Miren, está el punto derecho, en medio meto el gancho, hago un punto bajo. Está el punto revés, en medio meto el gancho, hago punto bajo y así vamos a ir punto por punto. Ahí está. Bueno, así vamos a continuar haciendo puntos bajos por toda la orilla del cuello. Nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a trabajar este delantero. Terminé de hacer estos puntos bajos por el cuello. Asegúrense de hacerlos un poco sueltos aquí para que el cuello no les quede encogido. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es continuar con el segundo delantero. Y aquí en este punto de la mera esquina vamos a hacer 2 puntos bajos más, porque en el otro lado hicimos 3, así es que vamos a hacer 2 más. 1 y 2. Ahí están 3 puntos bajos en esta esquina. Ahora, a la orilla aquí vamos a hacer 1. En la siguiente vuelta, otro. Y ahora aquí en medio, miren, de las vueltas. Ahí se mira que resaltan. Hacemos puntos bajos de igual manera como hicimos el primer delantero. Y bueno, así vamos a continuar hasta terminar. Nos vemos aquí al final cuando hayamos terminado para ya mostrarles la chaquetita terminada. Nos vemos entonces. Terminé de hacer esta vuelta de puntos bajos aquí al final. Corté mi hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya esta parte está terminada. Miren, así es como me ha quedado. Aquí ya agregué los botoncitos. Estos botones son de 10 milímetros, así es que pueden usar del mismo tamaño. Y miren, ahí está. Está preciosa la chaquetita. Aquí está el canesú y esta es la espalda, las mangas, la parte de abajo. Y bueno, como les dije, esta chaquetita es para niñas. Miren, esta que está aquí es para niños. La hice exactamente igual, bueno, casi igual. El canesú aquí es un poco más diferente. En lugar de hacer aquí un punto derecho, un punto revés, nada más monté el mismo número de puntos y hice 6 vueltas de punto bobo. Miren, así donde se tejen todos los puntos al derecho. Y en lugar de hacer estas 6 vueltas aquí, hice nada más 4 vueltas. Luego hice la segunda repetición, 4 vueltas del punto bobo.
otra repetición y terminé aquí con 4 vueltas de punto bobo. Y miren, ahí está muy bonito también, me gusta. Que está aquí es para niños y lo hice en el video en inglés. Y bueno, ahí está. Las medidas ahora, miren, desde acá arriba del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. De largo, desde arriba del cuello hasta el final de la última vuelta está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Y la sisa, esta parte aquí, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4.75 pulgadas. Y el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 23 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niños y niñas de más o menos 3 a 6 meses, pero fácilmente la pueden tejer más grande, más pequeña, desde más o menos un bebito recién nacido hasta más o menos 3 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente la pueden tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo hacer esta otra versión. Como les digo, es fácil, nada más son unos cambios muy pequeños que puede cambiar el diseño de la chaquetita. Díganme ahí, yo con gusto veré si puedo hacer otro video con esta versión. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.